vamos a seguir con los consejos, con esta serie de consejos. ¿Y cuántos de ustedes traen para anotar? ¿Sí? ¿Están listos para apuntar? Acuérdense que quien no apunta, no dispara. ¿Ok? Y me gustaría, chicos, comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros seguramente hemos escuchado la típica frase que cuando nos mandan a hacer algo, nos dan una encomienda para hacer algo, alguien adulto, tus padres, algún familiar, y que no lo hacemos en la manera en cual ellos esperaban que lo hiciéramos, nos dicen, así no era, eso que hiciste no era así. Sentido común, es que no tienes sentido común. ¿A cuántos les ha pasado? ¿O han pasado por una situación así? Sí, yo también. Escuchar esto, chicos, es frustrante, ¿verdad? Para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces nadie se ha detenido a explicarnos qué es el sentido común. A esta edad, a la cual están la mayoría de ustedes, nuestra mente busca respuestas lógicas, ¿verdad? Porque somos intelectuales, queremos escuchar respuestas concretas a lo que nos piden y llegamos a odiar esas frases vacías, así como ¿a cuántos les ha pasado que le dicen, no hagas eso, ¿por qué hiciste eso? Y la respuesta incorrecta, ¿verdad? Es, no sé, eso que me mandaste a hacer, pues no sé. Otro ejemplo es, chico, joven, estudia para el examen, tienes que estudiar bastante para el examen. Y tú puedes preguntarte, ¿para qué? Y tal vez escuches la respuesta, para que seas alguien en la vida. Y tú preguntes, ¿pero por qué? ¿Para qué hacerlo? Porque yo lo digo. Respuesta incorrecta, ¿verdad? Porque nosotros buscamos que muchas veces nuestros padres, nuestros familiares nos dijeran, hijo, cuando tú estudias, mira, el cerebro, cuando tú estudias, hace conexiones, así como si fuera armando caminos hacia algún lugar hacia donde va a llegar. Pero si tú no estudias en tu mente, esos caminos no se van a formar y cuando llegues al examen vas a querer ir hacerlo caminando a la deriva, sin un mapa. Estudiar para ti es hacer ese mapa previo antes de usarlo. Y todos diríamos, bueno, sentido común, ¿verdad? Pero esa frase o esa vocecita que muchos le llaman sentido común, nosotros le vamos a llamar el antivirus del alma. El problema es que muchos de nosotros, a la edad en la cual están ustedes ahora, ¿verdad? En esta edad, en esta que rondan, muchos tenemos ese antivirus desactivado. ¿Y saben qué pasa? Cuando nosotros tenemos el antivirus desactivado, ¿qué creen que nos llegue a pasar? Nuestro sistema se empieza a llenar de errores, ¿verdad? Y muchas veces nos han dicho que el sentido común llega con la edad. ¿A quiénes les ha pasado? ¿No? Ten sentido común, chicos, hazlo, ¿no? Y muchas veces pensamos que va a llegar ese sentido común así como una actualización, ¿no? Ya cumplí 20 años y mi sistema operativo ya se va a actualizar y me va a volver todo un pro. Pero ¿cuántos sabemos que eso no es verdad? Que eso no pasa así, ¿verdad? Porque chicos, hoy en día hay personas que tienen una edad mayor, 40, 50 años, y que continúan cometiendo errores. Y hay chicos, así como muchos de ustedes que están sentados, que pueden tener 15, 16 años, que aplican más sabiduría a sus vidas que muchos de sus familiares mayores, ¿verdad? Entonces, en este punto llegarán a preguntarse, entonces,
¿Cuál es el secreto si no es la edad? Pues bueno, chicos, Salomón nos dio el código fuente en Proverbios 3:21. Y él no solamente nos habla de que seamos listos, ¿verdad? Él habla de sabiduría. ¿Saben a qué se refiere tener sabiduría en nuestras vidas? Cuando aplicamos esa sabiduría a nuestras vidas, es como cuando tenemos instalado ese algoritmo de Dios en nuestra mente. Es cuando nosotros decidimos dejar vivir con el algoritmo del mundo que fuimos adquiriendo conforme fuimos creciendo y empezamos a correr con ese algoritmo de Dios. Y vamos a ver un personaje que intentó usar ese hack de vida y le salió carísimo. El personaje es Abraham. En Génesis 16 vamos a ver resumidamente la historia. Como algunos ya sabemos, Abraham le prometió Dios un hijo, ¿verdad? Y Abraham tenía ese llamado que ya le había dado y que muchos hoy conocemos como el padre de la fe. Pero tenía su paciencia muy, muy corta. Es decir, su barrita estaba en cero, ya, su paciencia, ¿verdad? Y desde el momento en que el Señor le dio la promesa de su hijo, pasaron cerca de 10 años, pero su paciencia estaba en ese 0.0. Y debió haber escuchado palabras, ¿verdad? Así como Sara, que Sara le dice, oye, Abraham, ¿no crees que Dios va muy lento con este asunto? Usemos la lógica, sentido común. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos un hijo. Toma a mi sierva Agar y ten un hijo con ella. Tengamos sentido común, Abraham. Y para respaldar esta lógica, ¿verdad? El sentido común, ellos debieron de haber usado frases como, mira, ¿cuál es el problema? Si es legal, va a ser rápido, llevamos 10 años esperando, es legal, es rápido y es lo que queremos. Sentido común, Abraham. Pero si analizamos detenidamente, como muchos ya sabemos la historia, ¿verdad? Abraham intentó ayudar a Dios, ¿verdad? Porque Dios ya le había dado la promesa y él quiso burlar el sistema de Dios. Su lógica, ¿cuál fue? Si Dios no me ha dado lo prometido, de seguro quiere que yo le ayude, que yo haga la parte que me corresponde. Lo voy a fabricar yo mismo. Obvio, sentido común. Entonces, ¿qué pasó a continuación? ¿Qué sucedió después del que él tomó esta decisión? Tomó a Agar, la tomó como mujer, nació Ismael y debieron de haber pensado, ya ves, funcionó, ayudamos a Dios. Pero aquí entra la pregunta, chicos, ¿valió la pena que Abraham tomara ese atajo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el no esperar el tiempo de Dios metió en problemas a su familia. Porque después de esto comenzó a ejecutarse ¿qué? Celos en su familia. ¿Qué llegó después de esto? ¿Qué ocurrió? Hubo celos, peleas entre sus esposas, ¿verdad? El odio, hubo rencor. Y Abraham, sin darse cuenta, por haber usado el sentido común, cambió la paz de Dios por una solución rápida que le costó su tranquilidad. Le costó pasar tiempo en paz, en familia, ¿verdad? Su error fue basar su decisión lógica y no aplicó el filtro de Dios. Chicos, todos nosotros, sin lugar a duda, necesitamos tener instalado ese filtro de Dios, porque la lógica humana le hizo ver, hazlo tú, no pasa nada, es legal, tienes que tomar acción. Y aquí está la clave, le faltó ¿qué? Discernimiento, porque el sentido común por sí solo es como querer caminar a ciegas. Por eso el manual de Dios, ¿verdad?, que está en nuestra Biblia, en Consejos que no caducan, nos muestra que para que el sentido común funcione y no se vuelva una trampa en nuestras vidas,
tiene que estar de la mano o fusionado con discernimiento. Y esto lo podemos ver en Proverbios 3, 21 al versículo 26. ¿Me acompañan? Dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. ¿Qué nos dice? Aférrate a ellos. Y aquí nos muestra, porque refrescará tu alma, son como las joyas de un collar, te mantienen seguro y tus pies no tropezarán. Y nos dice, puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. El versículo 26 nos dice, porque el Señor es tu seguridad. Él te cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Y como lo hemos notado, chicos, lo que Proverbio aquí nos está enfatizando es que el sentido común por sí solo no es suficiente. Porque nuestras habilidades humanas, nuestras competencias, estas habilidades que vamos adquiriendo tienen límite. Y sin la protección de Dios para nuestras vidas, no vamos a poder desarrollar esas habilidades correctamente. Es decir, cuando nosotros tomamos acciones o tenemos esos pensamientos o tomamos esas decisiones solamente en base a nuestro entendimiento, ¿qué creen? Muchas cosas van a salir mal. ¿Por qué? Porque no estamos usando esa sabiduría que Dios nos otorga. En Proverbios 3:5, en Nueva Versión Internacional nos dice, confía en el Señor de todo corazón. Y vean que nos dice, y no en tu propia inteligencia. Porque hoy, chicos, muchos pensamos, ¿verdad?, que todo lo sabemos, que a nuestra corta edad y con tanta información que podemos tener acceso al día de hoy, pensamos que todo lo podemos tener al instante. Vivimos en un tiempo donde todo lo queremos rápido, comida rápida, queremos un pedido rápido, queremos todo hacer rápido. Y por eso Dios nos invita, como lo vimos en el pasaje de Proverbios, que Él nos dice que nos aferremos, ¿verdad? Que el discernimiento y el sentido común van de la mano, porque juntos es como si formaran ese salvavidas en medio del mar. Constantemente cuando nosotros salimos vamos a ver muchos problemas, un mar de problemas, situaciones. Solo basta pararte en una avenida y ver cómo cada quien lleva corriendo, ¿verdad?, su vida hacia todos lados. Y si a ti te sucede algo en ese momento, estoy seguro que muchos pasan por alto la situación en la cual tú estás pasando. Y esto sucede, chicos, porque cada uno va caminando solamente en base a sus propias necesidades. Y muchos no volteamos a ver la necesidad de los demás. Por ello el Señor nos insta que nosotros necesitamos el discernimiento para poder detectar el peligro real, para poder separarnos de esas situaciones que pueden llevarnos a caer. Hay muchas cosas que hoy por hoy nos pueden parecer muy bonito, ¿sí? Pero detrás de ellos va a haber situaciones en las cuales nos van a traer consecuencia. Porque muchas veces la lógica del mundo dice, no pasa nada, tú hazlo. Todo el mundo lo hace, todo el mundo vive así. Pero el Señor quiere que nosotros podamos adquirir esa sabiduría de Dios. Por eso, chicos, nuestra misión es clara, o debe de ser clara. Debemos de buscar cada día la sabiduría de Dios, cada día, en su palabra, en oración, porque esa va a ser la única guía o esa brújula que nos va a guiar en nuestro día a día. En Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y este consejo
Este concepto bíblico, chicos, de sabiduría no significa que nos creamos unos genios o que vamos a llegar a ser genios de un momento a otro, o que podamos decir, yo me sé la Biblia de memoria, me la sé completamente. No, no es así, sino que la sabiduría es la habilidad de que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y no nos conformemos a lo que todos los demás que no conocen a Dios viven, que no vivamos de esa manera. Si nosotros hacemos esa analogía y tomamos una gelatina, se conforma al traste a donde la pongan, ¿verdad? Si ponen un traste en forma de estrella, la gelatina se va a volver estrellita, ¿no? Pues el Señor no quiere que nosotros nos conformemos a las ideologías, a los pensamientos, a las corrientes, sino que Él, por medio de su palabra, quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Y esto no es algo que vaya a llegar de una manera mística o algo que sea algo inalcanzable, sino que es la vida práctica como cristianos que debemos de vivir. Y esto se va a ver o va a mostrar la gran diferencia que hay si yo les pongo un ejemplo, muchos podríamos saber cómo funciona un motor de un auto, podemos saber cómo funciona, que es de 4 tiempos, con combustible, que lleva diferentes componentes, ¿verdad? Pero el que tú conozcas cómo funciona ese motor, no te va a decir cómo manejar un auto sin chocar. Tú sabes cómo funciona, pero al momento de subir al vehículo no vas a tener ese intelecto que tienes de saber cómo funciona el motor, no te da la habilidad para manejar un vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si entendemos esto, vamos a analizar a detalle el consejo de Dios a través de estos pasajes de Proverbios 3:21. Vayamos allá. ¿Están listos? Proverbios 3:21 nos dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento, aférrate a ellos. Es decir, tienen que ir juntos. Y notemos que el Señor nos los muestra como esos compañeros inseparables. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos formado una gran amistad con alguien que podemos llamarnos que somos muy amigos o somos esos compañeros inseparables, que todos se cuentan, están chateando constantemente, mandándose mensaje y de repente esa relación se rompe por algo, no hay una fractura? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el sentir de cada una de esas personas? Pasa algo, ¿verdad? Hay un sentir así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? El Señor nos muestra que el sentido común y el discernimiento no deben de separarse, deben de ir unidos. Porque el discernimiento, chicos, es mostrado a través de todas las escrituras y nos muestra o nos da ese filtro, nos los muestra como ese filtro, nos da esa óptica que es un filtro personal en nuestra vida diaria. Es lo que va a ir filtrando lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos. La Biblia nos provee de muchos consejos y nos da esos potentes hacks, como dijeran, ¿verdad? Ustedes, para entenderlo. Y para poder entender mayor esto, vamos a ver 4 puntos. Y el número 1 es que es como tu paladar. El punto 2 que vamos a ver es que se va desarrollando. El tercer punto es que es un don del Espíritu Santo. Y el cuarto punto es que se busca, que debemos de tener esa intención de buscarlo, de querer obtener sabiduría. En Job 12:11, Job nos ofrece una metáfora interesante, comparando el discernimiento con la capacidad del oído, con la capacidad de oír, y nos dice que es como probar, ¿verdad?, las palabras, como algo similar a la boca, a nuestro paladar cuando tenemos ese gusto por algo, ¿verdad? Y la boca diferencia esos sabores. Todos podemos diferenciar un sabor entre ácido, entre dulce, probándolo, ¿verdad? Y esto nos muestra que el discernimiento
es una habilidad activa y que lo vamos a sentir. Y aquí les puedo hacer una pregunta, chicos. ¿Ustedes evalúan lo que escuchas antes de tragártelo? ¿Evalúan? ¿Lo pasan por ese filtro? Porque miren lo que nos dice Job 12:11. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. Y yo les puedo poner un ejemplo, ¿no? Imagina que vas por la calle caminando y tal vez saliste de la escuela y ya vas tarde a tu casa, se atravesó mucho tráfico, como es cada vez más costumbre, ¿no? Que hay demasiado tráfico en todas las avenidas. Y te bajas del transporte público, vas corriendo y te encuentras a alguien que trae un sándwich del día anterior o de ese mismo día y te lo da. Y tú con ganas lo quieres tomar, ¿verdad? Pero cuando lo abres, empiezas a ver que el sándwich se ve raro, ¿no? Como que huele raro. Y tal vez dice, híjole, traigo mucha hambre, y te dice, pruébalo. Lo tomas y lo pruebas, pero notas que sabe feo, ¿no? Que como que tiene un olor así, un sabor medio amargo. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu sentido común? Exactamente, ¿no? Lo expulsas, lo echas fuera. Miren, el sentido común no nos dice, espera, mándalo al laboratorio, chécalo a ver si tienes que hacerle un cultivo, ¿no? De a ver qué es lo que tiene que hacer. No necesitas un laboratorio químico. Tu misma lengua te avisa, esto no sirve. Esto, si te lo comes, te va a enfermar. Entonces, si usamos esa misma analogía, ¿qué debemos hacer cuando nuestro oído escucha palabras? Cuando alguien te dice y se acerca y te dice, hey, tengo un chisme. ¿Qué? ¿Tienes tiempo? Sí, claro. ¿Cómo no? Tenía mucha prisa, pero en este preciso instante me hago un espacio, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando alguien te ofrece, ¿verdad? Te hace una promesa de que, mira, vamos a hacer esto y es dinero fácil, dinero rápido. ¿O qué pasa cuando te están bombardeando esas palabras con ideologías de género? ¿Qué es lo que debemos de hacer, chicos? Pasarla por ese filtro, ¿verdad? Ese filtro de decir, gracias, no me conviene. Porque no debemos nosotros permitirnos o dejar que entre directamente eso que estamos escuchando a nuestro corazón. Porque el concepto es sencillo, jóvenes. Nuestro oído se va a ir adaptando, así como nuestro paladar, a tener esas papilas gustativas. Antes de que nos traguemos esos que nos dicen, debemos de probarlo. Debemos de pasarlo ¿cómo? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos dice lo contrario, entonces ¿qué debemos de hacer? Esto es falso, esto no me conviene. Lo echas fuera, lo escupes mentalmente, ¿verdad? Lo sacas de tu mente. No, esto no me conviene, gracias. Por eso nuestro Señor Jesús nos dice en Marcos 4:24 y nos dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, vean que nos dice, tanto más entendimiento les será dado y se le dará más aún. Entonces, chicos, esto nos lleva a identificar qué es lo que estamos escuchando. No todo lo que escuchamos, no toda la música que escuchamos, no todo lo que escuchamos nos conviene, porque nos vamos a ir contaminando poco a poco, de tal manera en que ya no filtramos y se nos hace común, porque puedes decir, todo mundo lo hace. Y hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, es común ver muchos chicos en diferentes lugares, plazas, en centros comerciales, en el transporte público, que traen sus audífonos puestos. Y tal vez están escuchando cosas que no les están conviniendo,
que no les convienen oír. Y eso se lo están tragando. Y eso los lleva a caer en un punto a donde ya la palabra de Dios les deja de interesar. En que todo lo que escuchan se les va haciendo normal. Por eso nuestro Señor Jesús nos dice, presten atención a lo que oyen. Porque muchas cosas entran en nuestra mente y empiezan a cambiar, nos empiezan a cambiar nuestros pensamientos. Y es notorio porque vemos que nuestra manera de actuar es diferente. Muchas veces es muy notorio porque ves a los chicos que se empiezan a alejar. Porque dice, aquí no escucho lo que me gusta escuchar, lo que en la escuela he escuchado o tal vez lo que escucho en casa. Es diferente a lo que aquí me llevan a escuchar. Entonces, jóvenes, esta es una llamada para todos nosotros. ¿Qué estamos llevando? ¿Qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente? Porque va a hacer cambios. Lo que nosotros permitamos hacer va a hacer cambios en nuestras vidas, para bien o para mal. Y si continuamos y avanzamos y vimos que Job nos mostró cómo tener ese sensor activo, que es el oído, en Hebreos 5:14 nos muestra cómo tener ese procesador entrenado que es nuestra mente. Porque el discernimiento se desarrolla con la práctica. Esa práctica que se vuelve a nuestras vidas como ese gimnasio espiritual y nos va a ir dando la capacidad de distinguir con precisión y cada vez más podamos tener esa precisión de distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. En estos tiempos, a donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, tenemos que tener una mayor claridad. Y Hebreos 5:14 nos dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de prácticas están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta que es una capacidad? Empezamos a ir desarrollando esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y chicos, y esto es como si nosotros, ¿verdad? Imaginémonos que alguien te lanza una barra de 100 kilogramos de fuerza, ¿no? de peso. ¿Cómo creen que las vamos a soportar? Si no hacemos ejercicio, si no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de poderla sostener, ¿qué va a pasar con esa barra? Nos va a tumbar. Y nosotros podemos ejemplificar esa barra de 100 kilos con un problema que salió de un momento a otro. Porque los problemas, como todos sabemos, llegan sin pedir permiso. De repente sucedió algo. De repente te diste cuenta y brotó alguna situación. Tal vez puede ser algo como que tomaste la decisión de tener una relación no permitida, que llevabas a escondidas, que tú sabías que en algún momento iba a explotar, que en algún momento te iban a cachar y aún así decidiste hacerla. Y cuando eso sale a la luz, cuando eso brota, ¿qué pasa? Tienes el problema encima y muchas veces empiezas a decir, pero ¿por qué me sucedió esto? O tal vez una crisis familiar, un pleito con alguien, ¿verdad? Con un amigo, tal vez por malos entendidos y por falta de perdón, en vez de solucionar esta situación, dejaste que más creciera. ¿Y qué pasa si nosotros no nos mantenemos constantemente en ese ejercicio espiritual? No nos mantenemos ejercitándonos. Es como si le quisiéramos dar un bistec a un bebé. ¿Qué pasaría? No lo puede comer, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si le pusieras una pesa encima a ese bebé? Lo aplastaría. ¿Por qué? Porque no es por falta de gana, es por falta no tiene la estructura a esa edad, ¿verdad? Sus huesos y sus músculos espirituales son muy débiles porque solo ha consumido esa lechita. ¿Por qué? Porque se acostumbró solamente a tomar las decisiones más fáciles, en base a emociones, en base a situaciones que creía él que son bonitas.
y no se enfrentó, ¿verdad? Sin embargo, el joven chico que va creciendo, que va madurando, que se va ejercitando, es aquel que puede detener esa barra, que puede levantar esos 100 kilos, es porque se fue ejercitando. Y empezó tal vez con 1 kilo, con 2 kilos, con 3 kilos, y se fue ejercitando. Y esto nos lleva a pensar, jóvenes, y nos lleva a entender que la madurez no es un milagro, no es de un momento a otro, es una constancia, es disciplina. Así como muchas veces ya estamos casi a final de años y yo creo que más de uno a fin de años dice, este año mi propósito es correr 20 kilómetros, ¿no? Y tal vez empieza el ímpetu muy grande y vas cada semana y comienzas a correr, pero ¿qué pasa? Si no hay disciplina, si no hay perseverancia, nunca vas a alcanzar ese objetivo. Tal vez empezaste muy rápido, la carrera la empezaste muy rápido, pero empiezas a dejarla, porque empieza a haber circunstancias como se me hizo tarde, o parece que va a llover hoy. O si sales a correr en las tardes, noche, no hay mucho mosquito. No hay un perro por ahí, por la colonia, que siempre me ataca cuando yo salgo. Y empieza a haber situaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Empiezas a ir hacia atrás, empiezas a decrecer, de tal manera que no hay constancia, no hay crecimiento, no hay madurez. Y esto lo podemos llevar, ¿verdad?, a nuestra vida diaria, como cuando comenzamos y tenemos esas ganas y decimos, todos los días voy a orar, voy a dedicar un tiempo cada mañana a buscar del Señor, a leer, a meditar, a buscar de Él. Pero tal vez porque el día anterior te desvelaste, te acostaste tarde, estas ganas van menguando, van menguando, van menguando. ¿Por qué? Porque como se los comenté hace un momento, no es algo que es de un día a otro, está basado en la constancia, en la disciplina. Se va a ir construyendo conforme tú tengas esa disposición. Es decir, cuando decidas hacer lo bueno, aunque nadie te ve, aunque nadie esté a tu alrededor, aunque no haya personas o personas no conocidas, tú decidas hacer lo bueno. Porque muchas veces es lo que sucede. Miro mi entorno y si nadie me conoce, me comporto de una manera diferente. Y el Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que tengamos esa relación y que tengamos esa constancia y que hagamos las cosas correctas. Perdonar a la persona que tal vez te hizo daño, aunque no se lo mereciera. Tal vez te dolió lo que te hizo, pero el Señor nos llama a perdonar. ¿Cuántos lo sabemos? El Señor nos dice perdona. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no nos ejercitamos. Porque metemos el sentimiento y decimos, no se lo merece, pero ¿por qué lo voy a hacer yo? Y debemos de hacerlo, la palabra nos dice que debemos de hacerlo aun cuando no sintamos ganas de hacerlo, ¿verdad? Otro punto que podemos aplicar en esto es como cuando tomamos tiempo y dedicamos demasiado tiempo para usar nuestro teléfono y a veces estamos scrolleando ahí un rato, otro rato y otro rato y lo vamos supliendo esos tiempos por la búsqueda y la lectura de la palabra de Dios. Y esto es algo, chicos, que quiero dejarle en su corazón. La madurez no es cuestión de edad, se va construyendo en base a disciplina, a constancia. Es un pasito a la vez, un pasito, un paso hacia adelante sin retroceder, ir hacia adelante. Como muchos nos ponen esos ejemplos, a pie de plomo, aunque vaya despacio, pero voy avanzando. Porque debemos de entender, jóvenes, que nosotros estamos inmersos en medio de esta corriente de este mundo. Y si nosotros identificamos y imaginamos que queremos pasar un río que tiene cierta corriente, nos va a costar. Al momento que tú te metes a ese río, vas a sentir la presión que te va a llevar a favor de la corriente. Nosotros vamos caminando diariamente en contra de esa corriente. Y a muchas veces
podemos llegarnos a desgastarnos, a cansarnos, pero el Señor nos manda que Él, cuando tengamos esos cansancios, cuando tengamos esas necesidades, que digamos, híjole, hoy no tengo ganas, dice la palabra de Dios, que vengan a mí, venid a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, ¿qué cree que vaya a pasar con nosotros? Si no nos pasamos y dedicamos estos tiempos sumergidos en la palabra de Dios, en buscar esa relación con Dios, vamos a ir retrocediendo. Y ese músculo que queríamos o que fuimos desarrollando poco a poco, se va a volver débil y nos va a volver débiles ante la tentación. A muchos nos pasa, ¿verdad? Ya a mi edad que dices, no, yo antes corría, ¿no? Corría muchos kilómetros y hoy lo quieres hacer sin todas las disciplinas que tienes que hacer, sin un calentamiento previo y demás. Al siguiente día sientes que te atropelló un autobús, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va desgastando. Pero, ¿qué pasa con alguien que conoces? Y yo creo que muchos conocemos personas que entrenan a diario, que entrenan diariamente, ¿no? Que tienen esa disciplina, esa constancia. Llueva, truena o relampaguee, lo hacen. Cumplen con esa disciplina. Se mantiene en forma, ¿verdad? Se mantiene fuerte. Y es lo que el Señor busca, jóvenes, que cuando nosotros tengamos esa constancia, desarrollemos esa musculatura espiritual, de tal manera que cuando el pecado llegue a nuestras vidas, el pecado nos ataque, no tendremos que pensarlo dos veces. ¿Qué vamos a hacer? Correr, reaccionar. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a alertar, te va a decir, eso no te conviene. Y va a bloquear de golpe esas circunstancias. Por eso nosotros como jóvenes debemos buscar tener ejercitados todos los sentidos. En 1 Corintios 2, 14, 15 nos muestra que ello es un don del Espíritu Santo y que no es accesible para aquellos que no tienen o no buscan una vida espiritual, porque requiere que nosotros tengamos una conexión directa con la fuente que es Cristo. Pero si no la tenemos, si no buscamos esos tiempos, pues vamos a estar débiles, no vamos a tener esa conexión. En 1 Corintios 2, 14 y 15 nos dice, los que no tienen el Espíritu de Dios, vean lo que nos dice, no aceptan las enseñanzas espirituales. Y nos da un porqué, ¿verdad? Nos dice, pues las consideran que una tontería y tampoco pueden entenderlas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, nos muestra la otra parte, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu, ¿qué nos dice? No pueden examinar ni entienden a quienes los tienen. Y esta es una realidad, jóvenes. Debemos de ser realistas. A menudo, muy a menudo, podemos llegarnos a sentir frustrados porque sus amigos, sus compañeros de escuela o incluso familiares no entienden por qué ustedes vienen y dedican este tiempo los sábados, o por qué se levantan temprano a orar, o por qué están con la Biblia leyéndola, ¿verdad? Cuando muchos dicen, no, es una pérdida de tiempo. Incluso jóvenes nos llegan a llamar fanáticos o que estamos aburridos, que somos aburridos. Y si vemos detenidamente el versículo 14, nos muestra que este problema es de una naturaleza, es una naturaleza, no es de inteligencia. Porque una persona sin el Espíritu Santo opera únicamente bajo la lógica humana. Para la lógica humana, negar tus deseos es normal. Es decir, cuando una persona te ve
que cambias los tiempos, que tal vez podrías estar haciendo otra cosa, jugando un partido de fútbol o yendo al cine, y tú decides venir a congregarte, para ellos es absurdo. No lo entienden porque piensan que estás perdiendo el tiempo y es locura para ellos. Pero no te desesperes, porque no debemos de esperar que el mundo, que las personas validen nuestra fe. Nosotros debemos entender y tener la seguridad que estamos seguros en Cristo. Amén. Porque si nosotros tratáramos de entender que ellos que hiciéramos comprender o hacer que ellos entendieran, sería como pedirle a un ciego que nos guiara, que nos ayudara a pasar la calle, ¿verdad? O que nos describa un atardecer. No va a poder, y es que no es porque no pueda o porque no quiera, sino porque no tiene esa capacidad para percibirlo. Y ellos no lo perciben. Por eso el versículo 15 nos dice, los que tienen el Espíritu de Dios nos da la capacidad de ver lo que otros no pueden ver. Y aquí esta palabra examinar, jóvenes, significa investigar, entender, comprender el valor real de lo que Dios nos da, de por qué el Señor nos permite reunirnos, congregarnos, de poder tener esa amistad cada vez más fuerte con alguien que tal vez no es familiar tuyo y tengas una mayor relación, una mayor comunicación con esta persona, con este hermano que tienes al lado, tal vez con alguien que es familiar tuyo, pero que no busca del Señor, ¿verdad? Porque nosotros, ellos donde ven diversión inocente, nosotros, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos va dando esa capacidad de poder discernir y ver esa consecuencia, de saber de que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. Porque donde el mundo ve la libertad, nosotros podemos discernir y ver que es un libertinaje. Hay una gran diferencia entre vivir en la libertad de Cristo y caer en ese libertinaje. Porque cuando ya caíste en ese libertinaje, hay una esclavitud. Te vuelves esclavo. Muchos viven en ese libertinaje y dicen, no, a mí nadie me manda y yo puedo hacer lo que quiero. Pero te vas dando cuenta que al poco tiempo ya son esclavos de un vicio, del alcohol, del cigarro, de otras situaciones, ¿verdad? Pero nosotros, chicos, debemos de entender que esto viene por medio de Dios, porque es un don de Dios, no es por un mérito propio. Por lo tanto, esto nos debe dejar a nosotros, chicos, de tener esa certeza de que estamos seguros en Cristo y que tal vez alguien, algún amigo, estemos nosotros queriendo buscar la aprobación de ellos, pero ellos no nos van a entender, porque no van a comprender esa nueva vida en Cristo, que fuimos libertados, porque el Señor nos va dando y nos va renovando de tal manera que nos da la mente de Cristo. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos da esa mente de Cristo? Por eso debemos usarla. En Proverbios 2, versículo 3 al 5 nos dice, clama por inteligencia. Tenemos la necesidad de buscarlo. Es un proceso y esto es una búsqueda activa. Debemos de cada día buscar tener este entendimiento. Dice, clama por inteligencia y pide por entendimiento. Búscalo como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. En el versículo 5 nos dice, entonces, si nosotros las buscamos, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Entonces, chicos, como nos podemos dar cuenta, el discernimiento no es solamente una habilidad intelectual de ser más listos que otros, sino que es esa capacidad de poder interpretar lo que sucede en la realidad actual, lo que se nos presenta día a día y compararlo con la palabra de Dios. Y si no me conviene, si va contrario a la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Huir, salir de allí.
muchas veces incluso dejar esas relaciones o amistades, porque te están llevando poco a poco, lentamente, a alejarnos. Y muchos, hoy por hoy, lastimosamente, por seguir y escuchar, por no tener ese discernimiento, se han dejado llevar y poco a poco, de tal manera que ya se enfriaron, ya no se congregan, le mandas un mensaje, ya no te responde, como dice, te dejaron en visto, o sí, ahí voy. Pero esto necesita de nosotros esa disciplina constante, y el compromiso que debemos de tener es que debemos de buscar tener esa ganas, esa búsqueda de poder alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Porque el Señor tiene planes mejores para nosotros que lo que nosotros creemos. Para todos nosotros, para todos ustedes jóvenes, esta combinación de sabiduría es algo práctico. La sabiduría práctica y el discernimiento va a ser una herramienta necesaria para que nosotros podamos andar en medio de tantos desafíos de esta vida moderna sin llegarnos a perder. Porque si no lo usamos, de un momento a otro podemos caer y podemos llegar a perdernos. Por ello, jóvenes, necesitamos aplicarlo a nuestra vida. A partir de ahora, de este momento, si hemos estado alejados, si hay cosas que nos están separando del Señor, debemos arraigarnos, debemos buscar la fuente que es Cristo. Porque en esta cultura que se vive día a día, y van a escuchar que redundo en ello, porque anteriormente no se tenía toda esta información en la cual hoy se puede tener. Y tal vez para ustedes es algo muy normal, pero anteriormente no se vivía de esa manera. Hoy la cultura, nuestros días a día está saturada, por todos lados está saturada de tentaciones. Por todos lados hay mucha presión digital, te están bombardeando a cada momento, a cada momento, a cada momento. Y quien decide caer en ello, como dice el juego, game over, caes, pierdes, ¿no? Las tentaciones, la gran mayoría de las veces, chicos, son fundamentadas en bases a mentiras. Tómate esto, no pasa nada. Fúmate esto, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Si no te ven, no pasó, ¿no? Creo que hasta una canción así hicieron, ¿no? Las mentiras no solamente te van a llevar a tropezar, te va a llevar a que caigas constantemente, ¿no? Y aquí es a donde entra ese discernimiento que nos dijo, que nos mostró Job, que para probar eso que te están diciendo, si es real, que no te va a hacer nada, que no va a haber consecuencia, necesitamos ese discernimiento, porque hay cosas que parecen buenas y siempre van a ir envueltas como en un regalito, algo muy bonito, pero al momento de abrirlo, al momento de aplicarlo, vas a ver el engaño, que ya caíste. Las redes y el internet son útiles, chicos, pero hay grandes riesgos. Y por eso nosotros debemos aprender a bloquear, a poner esos límites. ¿Qué tiempo? Si lo voy a usar solamente para tener comunicación, es bueno. Pero hay lugares a donde no es conveniente, tal vez solo en tu cuarto, altas horas de la noche. Y nosotros debemos empezar a identificar eso, porque hay muchos canales, muchas contenido ilícito que incluso te puede llegar a causar o a tener esas consecuencias en tu mente. Incluso hay chicos, hay jóvenes que hoy por hoy han perdido la capacidad de relacionarse entre ellos. Es triste ver jóvenes llegar a un lugar, a una plaza o a un restaurante y donde todos están sentados pero con el teléfono. No conviven, no hay esa convivencia. Y lamentablemente muchos han caído en esa trampa y muchos cristianos.
¿Por qué? Porque no desarrollaron el discernimiento. El discernimiento nos va a ayudar a identificar el peligro antes que nos atrape. Es como esa parte que te muestra, ¿no? Peligro. No puedo ir hacia allá. El llamado a la acción es claro, jóvenes. Nosotros debemos de mantener los ojos fijos en esa sabiduría otorgada por Dios. Es lo que debemos de buscar, anhelar, porque si no, no vamos a resistir los ataques. Vamos a caer, porque no vamos a estar fuertes y las consecuencias vienen por esos constantes ataques, que muchas veces pensamos que no va a haber daños, pero sí hay daños en nosotros. En Proverbios 3, 22, 23 nos dice que la sabiduría, el discernimiento y la sabiduría, dice, refrescarán tu alma y son como las joyas de un collar. ¿Cuántos han visto un collar así muy elegante, no? De repente vas a la plaza y dices, ay, ese collar, ¿por qué valdrá tanto dinero, no? Se ve atractivo, se ve bonito, ¿no? Y dice, refrescará tu alma y son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Muchos hoy en día han tropezado, han caído, porque ¿cuántos saben que la enfermedad de esta generación es la ansiedad? Y eso muchas veces nos llega por estar pegados al dispositivo tanto tiempo. Y muchos viven con ese miedo de la notificación, de qué dijeron de mí, le habrán dado like a mi foto o dislike, se enteraron de lo que hice, habrán visto la foto que subí, la habrán retuiteado, la habrán mandado nuevamente, la habrán dado a compartir, ¿qué habrán hecho? Eso pasa, es común, ¿no? Verlos. Pero, chicos, si volvemos con Abraham, Abraham había perdido el sueño porque convirtió su casa en una zona de guerra. Se confió y dijo, le voy a echar la mano a Dios. Sentido común. Pero si avanzamos en el versículo 24, vamos a ver, en Proverbios 3:24, vamos a encontrar algo que ni el iPhone 17 Pro Max te puede dar. ¿Qué es qué? Paz mental, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros tomamos decisiones basándonos en la sabiduría de Dios, en ese algoritmo de hacer lo correcto, aunque nadie me vea, tu conciencia se va a mantener limpia. Te vas a acostar y tu mente entrará en modo avión. Hoy muchos viven con tantas preocupaciones por lo que dije, por lo que hice, por mi actitud, y les cae ese pesar, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que no, vean lo que dice, puedes irte a dormir, versículo 24, puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. ¿Por qué? Porque al tener esa conciencia tranquila, no hay ese miedo de que me cachen. ¿Qué habré dicho? ¿Con quién me estoy mensajeando? Porque todos conocemos ese dicho que dice, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? No estarás con ese miedo de que no agarres mi celular, ¿no? Le ponen contraseña para acceder a la pantalla, contraseña al WhatsApp, ¿no? Silencian grupos o los ocultan, usan folders, usan otros medios, ¿no? Para poder acceder a esas comunicaciones que nada bueno les ha dejado. ¿Y qué pasa? En algún momento, ¿no? Te cae esa conciencia. ¿Será correcto lo que estoy haciendo? ¿Será correcto haber mandado esta foto? ¿Esta foto que subí? ¿O esta foto que envié por mensaje directo? ¿Habrá sido correcto enviarla?
¿Es correcto que me siga chateando con esta persona a las 2 de la mañana? ¿O que le haya escrito este mensaje a esta persona? O más allá, ¿será que esas páginas que veo en incógnito, en oculto, me podrán cachar alguna vez? Hay muchas cosas que en la noche, cuando llegas y quieres dormir, todo eso te va a empezar a recordar: eso que hiciste no fue correcto. Por eso Proverbios 3:24, cuando nosotros seguimos y aplicamos esa sabiduría de Dios a nuestras vidas, nos dice que te vas a poder ir a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente, porque no hay almohada más cómoda, chicos, que una conciencia tranquila. Que tú puedas llegar, descansar sin ningún problema, tener tu teléfono allí, y si te dicen, ¿me lo prestas? Ah, sí, permíteme. Y le pones las 4 o 5 contraseñas. No, solo quiero una llamada, ¿me lo prestas? Ah, sí, aquí está. Y eso es notorio, eso es bien identificable. Cuando alguien no está caminando correctamente, como padres uno lo identifica. Se da cuenta que eso no es correcto, que algo no está bien. Por eso, si nosotros en algún momento hemos caído en ello, tenemos ese tiempo, tenemos esa parte de ir a Dios delante de Él y arrepentirnos, pedir perdón. Pero si te has mantenido haciendo lo correcto delante de Dios, entonces, bienaventurado. Proverbios 3:25 nos dice: no hay de qué temer la calamidad repentina. No hay de qué temer. No vas a temer porque sabes que no estás haciendo nada en lo oculto, ¿no? Tu vida es transparente. Dice, ni la destrucción que viene sobre los perversos. Recuerden que hay un principio fundamental en Proverbios 1:7. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, ¿qué es lo que hacen? La desprecian. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto nos debe llevar a pensar, chicos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo voy a encontrar esta seguridad en medio de tanta inseguridad? Constantemente o enciendes la radio o ves en el celular o ves en el celular en la televisión, en los canales, y ves puros problemas de inseguridad, ¿no? ¿O solo pasa en mi colonia? No, ¿verdad? En todos lados, ¿no? Estamos viendo constantemente. El versículo 26 nos dice, porque el Señor es tu seguridad. En medio de tanta inseguridad, nosotros debemos de aprender a arraigarnos al Señor, confiar en Él, porque Él cuidará de tu pie, que tu pie no caiga en una trampa. Imaginen que tienen que cruzar un campo de fútbol de noche, ¿no? Con las luces apagadas, totalmente apagadas, oscuras, y te dicen, ten cuidado porque hay trampas en medio de ese campo, escondida en el pasto. La seguridad humana, si nosotros usamos el conocimiento humano, vas a tratar de caminar con cuidado, ¿no? Tanteando tal vez con el suelo, ¿dónde vas a ir pisando? Tal vez lleves ese miedo, ¿no? Imagínense cómo vas. En cada paso que doy, tal vez caigo en esa trampa y me atora el pie. Y solamente, sin lugar a duda, vas a confiar en la suerte, en que ya pisé, ya avancé, ya pisé, ya avancé. Sin embargo, chicos, la seguridad que Dios nos da es como si alguien te brindara esas gafas y pudieras ver todos los lugares a donde hay trampas. ¿Qué va a pasar? Las vas a ir evitando, ¿no? Y así pasa, es lo que nos dice el Señor. Tú no vas a ver la trampa, nosotros, pero Dios sí. Cuando nosotros tenemos esa seguridad puesta en el Señor, eso no significa que te vas a volver
invulnerable, como Superman. Significa que tienes la información a la mano, la palabra de Dios, que te va a mostrar qué debes de hacer, cómo debes de hacer, con quién debes de juntarte, con quién sí, con quién no, cómo actuar ante alguna situación. Y esa es información muy valiosa y privilegiada, chicos, que tenemos allí en nuestras manos. Pero necesitamos consumirla. Si no la consumimos, pues no tenemos el conocimiento y vamos a ser presas fáciles. Y cuando aquel chico que conociste en alguna plaza que te pidió tu contacto, te mande un mensaje a la 1 o 2 de la mañana porque está en una fiesta y te dice, ven, salte, no va a pasar nada. Ya todos están durmiendo. Aquí estoy afuera de tu casa y paso por ti. Tal vez voltees y digas, sí, no, mi papá está roncando allá, ¿no? Ni se da cuenta, sí me puedo salir. Y parece que todo va a salir a la perfección, no va a pasar nada, ¿no? Tú piensas que ese joven es cool como tú, que si te vas no va a haber ninguna situación. Y te va a seguir insistiendo, pero si caes en la trampa, ¿qué creen que va a pasar? Consecuencias muy graves, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos esa búsqueda de querer ser aceptados por aquellos que no conocemos. Y eso nos lleva a caer, eso nos lleva a claudicar. Muchos caen en la trampa de, ¿a cuánto les ha pasado? Dale este link y te vas a ganar una despensa gratis, ¿no? Y más en los grupos, ¿no? De la tía, lo mandaron todos y tú sabes que es falso, ¿no? Y ahí los ves cayendo y al rato mandan y mandan y mandan mensajes. Pero ¿qué es lo que pasó? Cayeron en la trampa, ¿verdad? Eso sucede. De repente te empiezan a caer mensajes de todos, ¿no? Porque le dieron ese link y piensan que te van a regalar la despensa gratis. Y no es así. Aunque suene incrédulo, ¿no? Pero muchos siguen cayendo. O con aquellos jóvenes que muchas veces se les exhorta y les dice, joven, no te juntes con ese chico, mira, no te conviene. Ve la edad que tiene, no trabaja, trae un auto de último modelo. ¿Y a qué se dedica? ¿Cómo no me voy a juntar con él? Solo porque no llega a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa después? Viene la consecuencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos esa seguridad puesta en el Señor y no buscamos la aceptación de alguien más, sino de aquellos que nos ha provisto el Señor, vamos a tener ese contentamiento en nuestro corazón. Y el Señor interviene en medio de esas circunstancias. Porque puedes estar en medio de esa situación y de repente pensamos, y se fue el internet, se fue la luz. O estás ahí queriendo hacer algo y tu mamá entró al cuarto. Es la intervención de Dios. O sientes ese hueso así como que, ¿será que lo voy a hacer? Esa incomodidad física que te dice, no lo hagas. Es el Señor. O estás por hacer algo que no le va a agradar a Dios y pasó alguien en ese preciso momento y te vio, te saludó, hola, ¿cómo estás? Y por eso te detuviste a hacerlo. Hey, no lo hagas, no vayas a eso. Vas a sentir esa incomodidad. Es el Señor guardándonos. Y hay muchos ejemplos más. Porque muchas veces nosotros queremos buscar la aprobación de los que no son parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos de buscar, debemos de confiar en esa seguridad que el Señor nos da. Proverbios 3:26 nos dice, Dios siempre estará a tu lado y no te hará caer. Si nosotros buscamos, chicos, constantemente, de corazón buscamos al Señor, Él va a estar de nuestro lado. Y no nos va a permitir que caigamos, nos va a ayudar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos en una situación
y el Señor pone a alguien, a una persona que te manda un mensaje, te llama, te la encuentras, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y empiezas a conversar y empiezas a recibir la ayuda que tú pensabas que de ningún lado iba a llegar, ¿verdad? Y tienes esa ayuda ahí, porque es el Señor guardando sus promesas que nos dice, Él siempre va a estar a tu lado, siempre va a buscar la forma de que nosotros estemos del lado de Él, que nosotros no busquemos, cuando nosotros buscamos hacer las cosas a nuestra propia manera, ¿qué creen que pasa? Va a haber complicaciones, las cosas no van a salir bien como nosotros esperábamos, porque dejamos a Dios fuera de la ecuación y no nos incluimos a su equipo. Quisimos llevarlo a hacer lo que nosotros queríamos, porque chicos, la vida cada vez se va poniendo más complicada, constantemente. Es más complicada, pero tenemos dos opciones para vivirla. La primera es, ¿la vas a seguir viviendo a tu manera? Confiando en tu propia lógica, en tus propios razonamientos, intentando parchar esos vacíos que sientes que quieres llenar con fiestas, esos vacíos porque tal vez sientes que nadie te da like, incluso has caído en esos vicios y estás ahí frenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás jugando la vida tú solo, sin guía, sin dirección del Señor. Y les digo algo, jóvenes, si siguen de esa manera, vas a perder el juego. Te va a vencer el enemigo, te va a seguir manteniendo ahí sumido, te vas a querer levantar y no vas a poder. Nuestro Señor Jesús no vino para ser solamente una app más para nuestra vida. Él vino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y que pudiéramos hacernos parte de su vida, que nosotros busquemos esa mente de Cristo. Porque si nosotros no cambiamos esa mente, nuestra mente no la adaptamos a como Cristo, vamos a seguir cayendo en errores. El Señor quiere que le entreguemos ese control de nuestras vidas a Él, que no tengamos nosotros, queremos llevar muchas veces nuestras vidas en nuestra propia manera. Queremos vivir de una manera muy fácil, pero ¿qué creen? Afuera perdemos fácilmente. Pero si nosotros entregamos el control de nuestras vidas a nuestro Señor Jesús y dejamos que Él nos llene, que Él nos restaure, así como un equipo cuando le cayó un virus, ¿qué se le tiene que hacer? Hacerse una restauración y vuelve a modo fábrica, ¿no? Y empiezas nuevamente. Y nosotros debemos de dejar, chicos, que sea Jesús quien controle nuestras vidas, que Él restablezca en nuestras vidas esa gracia que nos dé de su favor. Si tú le has entregado el control a nuestro Señor Jesús, la pregunta es, si ya le entregaste tu vida a Cristo, ¿por qué sigues haciendo trampa? ¿Por qué sigues queriendo engañar a Dios? Llevando una doble vida, una en público y otra en lo secreto. ¿Por qué? Si cada uno ha buscado entregar su vida al Señor y el Señor ha depositado de su Espíritu Santo en él, pero muchas veces decidimos seguir actuando como el mundo. Decidimos seguir viviendo como hijo de desobediencia, no como hijo de Dios, como hijo de desobediencia, porque podemos conocer la palabra, pero no la obedecemos. Entonces estamos desobedeciendo. Y muchas veces queremos usar esos trucos o esos hacks, ¿no? Y seguimos usando esas mentiras para salir del problema. Seguimos metiéndonos en páginas ilícitas. Seguimos teniendo esas relaciones a escondidas. ¿Y qué creen? El Señor nos ve. Tal vez puedas estar burlando de tu entorno, pero el Señor no.
Porque muchas veces creemos que estamos engañando al sistema de Dios, pero solamente te estás llenando cada vez y cada vez más de virus. Chicos, Abraham perdió 13 años por un error. 13 años de su vida. Ustedes no tienen que perder más tiempo. No tienen que perder un día más. Tienen que dejar que Cristo controle sus vidas. Que Él guíe, gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones. De lo contrario, vamos a seguir cayendo. Y solamente, así como pasa en los videojuegos, ¿no? Te caes y te levantas y vuelves a caer. Y así estás viviendo, estás de tropiezo en tropiezo, tropiezo en tropiezo. Y el Señor no quiere. El Señor quiere que nosotros sigamos avanzando, confiando siempre de Él. Que no llevemos nuestras vidas a nuestra propia manera, que Él sea nuestra guía, que Él sea el control, que seamos obedientes, que llevemos una vida en armonía, que no seamos esa parte en nuestra familia en la cual todos dicen, sino que todos hablan, mira cómo es, por qué habla así, si va a la iglesia, sigue con los mismos vicios, sigue viviendo con las mismas situaciones. Nosotros debemos de ser agentes de cambio. En cualquier lugar en el cual nosotros estemos, el cambio deben de ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Ya sea en la escuela, no necesitamos traer una playera diciendo soy cristiano. ¿Cómo creen que somos percibidos? Por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de ser, de cómo llevar las relaciones interpersonales. Pero si nosotros seguimos viviendo a la manera del mundo, somos una parte más de Él y solo estamos viviendo como hijos desobedientes. Chicos, el Señor quiere que nosotros cambiemos esa parte. Él quiere que nosotros sigamos avanzando, que sigamos reforzando, que sigamos creciendo en ese músculo espiritual, porque las tentaciones van a venir y van a llegar, pero ¿qué creen? Si estamos fuertes, si estamos teniendo esa disciplina constante, no nos van a hacer caer. La vamos a poder percibir desde lo lejos y podemos hacernos a un lado, así como nos muestra la palabra por medio de José. Él decidió huir. Dios quiere que nosotros hoy tengamos esa mente del Señor para poder renovar, restaurar nuestra mente y que dejemos de vivir como veníamos viviendo y que comencemos a vivir esa manera en la cual Cristo nos ha mostrado a través de toda esta enseñanza, cómo el Señor nos ha dotado de tantos consejos para nuestra vida cotidiana, porque debemos aprender a llevar una vida práctica como jóvenes cristianos, de manera en que se vea reflejado Cristo en nosotros, que donde vayamos llevemos a Cristo en nuestro corazón, vean reflejado a Cristo en nosotros. ¿Cuántos quieren hoy que el Señor restaure sus vidas, que limpie nuestros corazones, que limpie nuestras mentes? ¿Sí? ¿Me acompañan con una oración? Señor mi Dios, oh Señor, tú nunca llegas tarde, Señor, siempre has tenido una palabra oportuna para cada uno de nosotros, Señor. El día de hoy, Señor, tú has provisto, Padre, de palabra para todos estos jóvenes, Padre, que en su momento, muchos de ellos los estás usando, Señor, para compartir de tu palabra, para extender el evangelio, para llevarlo, Señor. Tal vez muchos de ellos, Señor, están colaborando contigo, Señor. Pero también, Señor, yo te pido por todos ellos que tú los fortalezcas, Señor,
que tú los dotes de esa sabiduría, de ese discernimiento, Señor, en conjunto, Padre. Que ellos puedan estar en medio de este mundo, Señor, tomando decisiones acertadas. Que su guía, Señor, sea tu palabra. Y también, Señor, pido y clamo por todos aquellos jóvenes que hoy siguen luchando, que siguen batallando con esas situaciones que no han querido dejar, Señor, porque las siguen agarrando, las siguen teniendo abrazadas de tal manera que no las quieren dejar, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, limpiándolos, Señor, restaurándolos, Señor, que sus mentes sean renovadas, Señor mío, y que les dotes, Señor, les des tu Espíritu Santo en ellos, Padre. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, que tenemos la plena seguridad de que son esta generación que van a seguir caminando, seguir avanzando, Señor, que van a hacer cambios, Señor, que sean esos agentes de cambios en sus vidas, en sus familias, Señor, en sus comunidades, y que tú, Señor mío, los estás levantando, los estás fortaleciendo, Señor. Te pido, Señor, que en todo momento estés con ellos, Señor, que no los dejes caer, Señor, que cuides sus pies, que no tropiecen, Padre mío. Bendecimos sus vidas, Padre, de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias, jóvenes.